Nunca imaginé que el día más hermoso de la vida de mi hijo se convertiría en la peor pesadilla de la mía. Gasté cada centavo de mis ahorros. Vendí propiedades que heredé de mis padres. Incluso pedí préstamos que aún estoy pagando. Todo por verlo feliz en su boda. Trabajé durante 30 años como maestra de escuela, viviendo con lo justo, ahorrando cada moneda pensando en el futuro, pensando en él. Cuando me dijo que se casaría, mis ojos brillaron de emoción. Quería darle todo lo que yo nunca tuve. Quería que su día especial fuera perfecto. Contraté el mejor salón de la ciudad. Un vestido de novia que parecía sacado de un cuento de hadas, flores importadas, un menú gourmet para 200 invitados. La orquesta costó más de lo que gano en 6 meses, pero no me importó. Era mi único hijo, mi razón de vivir desde que su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 5 años. Lo crié sola, sacrificando mis sueños, mis oportunidades, incluso el amor. Rechacé pretendientes porque temía que nadie lo tratara como yo. Dediqué cada segundo de mi vida a asegurarme de que no le faltara nada, de que tuviera la mejor educación, las mejores oportunidades. Y lo logré. Se graduó con honores, consiguió un excelente trabajo, conoció a una mujer hermosa. Pensé que finalmente podría descansar, que mi sacrificio había valido la pena. Pero lo que sucedió después de esa boda me hizo cuestionar todo. Me hizo preguntarme si realmente conocía a la persona que había criado, si todos esos años significaron algo para él. ¿Alguna vez has dado todo por alguien que amas? ¿Has sacrificado tus sueños, tu comodidad, tu futuro por ver feliz a otra persona? Yo lo hice. Durante 32 años, cada decisión que tomé giró en torno a mi hijo Mateo. Desde que nació, supe que sería el centro de mi universo. Su padre, Ricardo, nos dejó cuando Mateo apenas comenzaba a caminar. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Llegué a casa después de un largo día de trabajo en la escuela, cargando bolsas del mercado, y encontré una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo con esta vida. Perdóname. Eso fue todo. Ni una explicación, ni una despedida apropiada. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Me derrumbé en el piso de la cocina, con Mateo jugando inocentemente en la sala, ajeno a que su mundo acababa de cambiar para siempre. Pero me sequé las lágrimas, me levanté y juré que ese niño nunca sentiría la ausencia de su padre. Trabajé doble turno, di clases particulares por las tardes, vendí pasteles los fines de semana. Lo que fuera necesario para que Mateo tuviera todo lo que necesitaba. Y ahora, después de todo, me pregunto, ¿dónde me equivoqué? Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber de dónde me estás viendo. Déjame un comentario diciéndome de qué ciudad eres. Me hace tan feliz saber que hay personas de diferentes lugares escuchando estas palabras. Ahora sí, déjame contarte cómo una madre devota se convirtió en una extraña para su propio hijo. Todo comenzó 6 meses antes de la boda. Mateo llegó a mi casa con Valentina, su prometida, y ambos tenían esa luz en los ojos que solo tienen las personas enamoradas. Me senté con ellos en la pequeña sala de mi apartamento. Ese mismo apartamento donde Mateo creció, donde pasamos Navidades juntos, donde curé sus rodillas raspadas y celebré cada uno de sus logros. Valentina era una mujer hermosa, de eso no había duda. Alta, de cabello largo y oscuro, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Trabajaba en marketing para una empresa importante, siempre vestida impecablemente, siempre con las uñas perfectas y el maquillaje impecable. Venía de una familia adinerada, algo que me intimidaba un poco, si soy sincera. Sus padres tenían una casa enorme en el mejor barrio de la ciudad, con jardines que parecían salidos de una revista. Me pregunté más de una vez qué veía Mateo en mí, una simple maestra con un apartamento modesto y muebles que había comprado de segunda mano hace décadas.
Pero Mateo me aseguró que me amaba, que Valentina me amaba, que yo sería siempre parte importante de sus vidas. «Mamá», me dijo ese día, tomando mi mano con esa ternura que siempre derretía mi corazón. «Queremos que nos ayudes a planear la boda. Tu opinión es la más importante para mí». Sentí que mi corazón se inflaba de orgullo y amor. Por supuesto que los ayudaría. Haría cualquier cosa por mi hijo. Valentina sacó una carpeta llena de recortes de revistas, fotos de Pinterest, ideas que había estado recopilando. Hablaba rápidamente, con entusiasmo, señalando vestidos, arreglos florales, decoraciones. Todo era hermoso, pero también extraordinariamente caro. Cuando mencionó el presupuesto que tenían en mente, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era más de lo que yo ganaba en 2 años. Vi la expresión en el rostro de Mateo, esa mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que él también estaba pensando en el dinero. Valentina provenía de una familia que podría pagar esa boda sin pestañear, pero Mateo había heredado mi orgullo. No quería que los padres de ella pagaran todo. Quería contribuir, demostrar que él también podía darle a su futura esposa la boda de sus sueños. Y entonces hice algo que cambiaría mi vida para siempre. Sin pensarlo demasiado, sin considerar las consecuencias, dije: «Yo me encargo de la boda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo me miró con los ojos muy abiertos, incrédulo. Valentina dejó de hojear su carpeta y me observó con una expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora, al recordarla, reconozco como calculadora. «Mamá, no puedes hacer eso», protestó Mateo. «Es demasiado dinero. Tú has trabajado toda tu vida. Tienes tus ahorros, tu jubilación. Pero yo ya había tomado mi decisión. Mateo, eres mi único hijo. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Déjame hacer esto por ti, por favor». Vi cómo se le humedecían los ojos, cómo se levantaba del sofá y me abrazaba con tanta fuerza que casi me quedé sin aire. «Te amo, mamá. No sé qué haría sin ti». Esas palabras resonaron en mi corazón como una melodía. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Valentina también se acercó y me abrazó, aunque el abrazo se sintió un poco más frío, un poco más calculado. «Gracias, Marta», me dijo. «Esto significa mucho para nosotros». Y así comenzó mi descenso a la ruina financiera, aunque en ese momento lo veía como el mayor acto de amor que podía ofrecer. Los siguientes meses fueron un torbellino. Valentina se volvió cada vez más exigente. El salón que habíamos reservado inicialmente no era suficientemente elegante. Necesitábamos uno con vista al mar, con techos altos y candelabros de cristal. El vestido que había elegido primero ya no le gustaba. Encontró otro en una boutique exclusiva que costaba el triple. Las flores que habíamos presupuestado eran demasiado comunes. Necesitábamos orquídeas y peonías importadas. La lista seguía creciendo. Cada vez que intentaba sugerir una alternativa más económica, Valentina fruncía el ceño y Mateo me miraba con esos ojos suplicantes que decían: «Por favor, mamá, hagámosla feliz». Y yo cedía. Una y otra vez, cedía. Vendí el terreno que mis padres me habían dejado como herencia. Ese pedazo de tierra en el pueblo donde crecí, donde jugué de niña, donde están enterrados los recuerdos de mi infancia. Firmé los papeles con manos temblorosas, tratando de no pensar en lo que mis padres dirían si supieran. Pero lo hice por Mateo. Todo era por Mateo. También saqué un préstamo del banco, hipotecando mi pequeño apartamento. El empleado del banco me miró con preocupación cuando vio las cifras. «Señora, ¿está segura de esto? A su edad, este tipo de deuda puede ser muy difícil de pagar». Pero yo firmé de todas formas. La edad no importaba. Lo único que importaba era ver a mi hijo feliz en su día especial.
A medida que se acercaba la fecha de la boda, comencé a notar cambios sutiles en Mateo. Ya no venía a visitarme tan seguido como antes. Nuestras conversaciones telefónicas se volvieron más cortas, más superficiales. Cuando le preguntaba cómo iban los preparativos, me daba respuestas vagas. «Todo bien, mamá. Valentina se está encargando de todo». Me di cuenta de que había sido excluida de muchas decisiones finales. La lista de invitados creció sin consultarme, incluyendo personas que yo nunca había conocido. El menú cambió 3 veces, cada versión más cara que la anterior. Incluso el pastel, que originalmente iba a ser un diseño simple pero elegante, se convirtió en una torre de 7 pisos, cubierta de flores de azúcar hechas a mano. Intenté hablar con Mateo al respecto. Lo invité a cenar a mi apartamento. Preparé su comida favorita como solía hacer cuando era niño. Esperaba que ese gesto nostálgico nos diera la oportunidad de hablar como antes, de corazón a corazón. Pero cuando llegó, no estaba solo. Valentina lo acompañaba, y de inmediato el ambiente cambió. Ya no podíamos hablar libremente. Cada cosa que yo decía parecía pasar por un filtro invisible, evaluada y juzgada por esos ojos oscuros que me observaban desde el otro lado de la mesa. Traté de mencionar el presupuesto, de explicar que tal vez habíamos ido demasiado lejos con algunos gastos. Pero Valentina interrumpió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Oh, Marta, no te preocupes por eso. Esta boda va a ser el evento del año. Todo el mundo hablará de ella. Serás la madre del novio más orgullosa de toda la ciudad». Sus palabras sonaban como un halago, pero algo en su tono me hizo sentir incómoda. Mateo apenas habló durante la cena, empujando la comida por su plato como solía hacer cuando era adolescente, y algo le preocupaba. Quise preguntarle qué pasaba, pero con Valentina allí no me atreví. Se fueron temprano, alegando que tenían una reunión con el fotógrafo a primera hora de la mañana. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me senté en mi viejo sofá y lloré. No sabía exactamente por qué lloraba, pero sentía un peso en el pecho que no podía ignorar. Era como si estuviera perdiendo a mi hijo, y lo peor es que era yo quien estaba pagando por esa pérdida. Finalmente llegó el día de la boda. Me desperté antes del amanecer, con los nervios de punta y una extraña sensación de presentimiento que no podía sacudirme. Me puse el vestido que había comprado para la ocasión. Un vestido azul marino elegante pero discreto. Nada que pudiera opacar a la novia. Me arreglé el cabello yo misma, frente al espejo del baño que había visto tantas versiones de mí a lo largo de los años. La joven madre soltera llena de miedo y determinación. La mujer de mediana edad agotada pero resiliente. Y ahora, la mujer mayor mirando su reflejo y preguntándose si había hecho lo correcto. El salón estaba espectacular, debo admitirlo. Las flores cubrían cada superficie. Las luces creaban una atmósfera mágica, y las mesas estaban puestas con manteles de seda y vajilla de porcelana fina. Los invitados comenzaron a llegar, todos vestidos con sus mejores galas, murmurando entre ellos sobre lo magnífica que era la decoración. Reconocí a algunos de ellos, colegas de Mateo, algunos primos lejanos, vecinos antiguos. Pero la mayoría eran extraños para mí, personas del círculo social de Valentina, con sus trajes de diseñador y sus aires de superioridad. Me sentía como una extraña en mi propia fiesta, como si estuviera observando la vida de otra persona. Busqué a Mateo con la mirada. Necesitaba ver su rostro. Necesitaba ese momento de conexión entre madre e hijo que había imaginado tantas veces. Pero él estaba rodeado de amigos, riéndose de algo que alguien había dicho, con una copa de champán en la mano. Cuando finalmente nuestros ojos se encontraron, me saludó con la mano desde lejos, pero no se acercó. No vino a abrazarme. No me preguntó cómo estaba. No me agradeció por todo lo que había hecho.
Simplemente me saludó como saludarías a un conocido casual en la calle. Sentí como si me hubieran apuñalado en el corazón. La ceremonia fue hermosa, no puedo negarlo. Valentina estaba radiante en su vestido de encaje y pedrería, caminando por el pasillo del brazo de su padre, un hombre distinguido con cabello plateado y traje italiano. Matteo la esperaba en el altar, con los ojos brillantes de emoción. Cuando se dijeron sus votos, cuando se besaron como marido y mujer, todos aplaudieron. Yo también aplaudí, con lágrimas corriendo por mis mejillas, aunque no estaba segura si eran lágrimas de felicidad o de algo más oscuro, más doloroso. La recepción comenzó con brindis y discursos. El padre de Valentina habló sobre cómo su hija había encontrado finalmente al hombre de sus sueños, sobre cómo estaba seguro de que serían felices juntos. Sus palabras fueron elocuentes y ensayadas, recibidas con aplausos entusiastas. Luego le tocó el turno a Matteo. Se puso de pie, micrófono en mano, y comenzó a hablar sobre Valentina, sobre cuánto la amaba, sobre cómo ella había cambiado su vida. Habló durante varios minutos, haciendo reír a la audiencia con anécdotas de cómo se conocieron, de su primera cita desastrosa, de la vez que él intentó cocinarle una cena romántica y casi incendia el apartamento. Todo el mundo se reía, incluyendo Valentina, que lo miraba con adoración. Esperé mi turno. Esperé que mencionara a su madre, que agradeciera todo lo que había hecho posible esa boda. Pero las palabras nunca llegaron. Terminó su discurso con un brindis por su esposa, por su futuro juntos, por los invitados que habían venido a celebrar con ellos, y se sentó. Ni una sola palabra sobre mí. Ni un agradecimiento, ni un reconocimiento, nada. Fue como si yo no existiera, como si no hubiera gastado cada centavo que tenía, como si no hubiera sacrificado mi futuro financiero por ese día. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más notara la omisión, que alguien dijera algo. Pero todos estaban demasiado ocupados comiendo, bebiendo, riendo. Nadie se había dado cuenta de que el corazón de una madre se estaba rompiendo silenciosamente en medio de toda esa celebración. Intenté acercarme a Matteo durante la fiesta, pero siempre estaba rodeado de gente. Valentina lo mantenía cerca, guiándolo de mesa en mesa para saludar a los invitados, para tomarse fotos, para bailar. Cada vez que intentaba llamar su atención, ella lo llevaba en otra dirección, como si me estuviera evitando deliberadamente. Finalmente, cuando estaban cortando el pastel, esa torre de 7 pisos que había costado más de lo que yo ganaba en un mes, logré acercarme. «Matteo», lo llamé suavemente, tocando su brazo. Él se volvió hacia mí, con esa sonrisa automática que se pone para las fotos. «Oh, mamá, ¿estás disfrutando la fiesta?» No era la conversación que quería tener. Quería preguntarle por qué no me había mencionado en su discurso, por qué me había ignorado durante toda la ceremonia, por qué se sentía tan distante. Pero antes de que pudiera decir algo más, Valentina se interpuso entre nosotros. «Marta, necesitamos hacer las fotos con la familia de Matteo. ¿Podrías esperar un momento?» Su tono era dulce pero firme, dejando claro que no era una sugerencia. Me hice a un lado, observando mientras posaban para el fotógrafo, sonriendo perfectamente, luciendo como la pareja ideal. Cuando finalmente llegó mi turno para las fotos familiares, me sentí como una intrusa. Me paré junto a Matteo, su brazo alrededor de mis hombros, pero el contacto se sintió mecánico, obligatorio. El fotógrafo nos indicó que sonriéramos, y lo hice, fingiendo que todo estaba bien, que mi corazón no estaba sangrando. Las fotos probablemente salieron hermosas. Nadie mirando esas imágenes podría adivinar la agonía que yo sentía en ese momento. Después de las fotos, Matteo fue arrastrado de nuevo a la pista de baile. La música era alta, la gente estaba alegre, el alcohol fluía libremente.
Yo me senté en una mesa en la esquina, la misma mesa donde me habían asignado un lugar, junto a algunos primos lejanos que apenas conocía. Observé toda la escena como si fuera una película, sintiendo que no pertenecía a ese mundo. Este era el día que había imaginado durante años, el día por el que había sacrificado todo, y sin embargo, me sentía más sola que nunca. La noche avanzó, y el presentimiento que había sentido esa mañana se intensificó. Algo más estaba por suceder, algo que cambiaría todo. Lo sentía en mis huesos, en la forma en que Valentina me miraba de reojo, en la forma en que Mateo evitaba mi mirada. Cuando llegó el momento de los últimos bailes, cuando los novios se preparaban para retirarse, pensé que finalmente tendría mi oportunidad de hablar con mi hijo, de despedirme de él apropiadamente, de recibir aunque fuera un abrazo sincero. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que nunca podré olvidar, algo que destrozó completamente la imagen que tenía de mi hijo y del amor incondicional que creía que compartíamos. ¿Quieres saber qué fue lo que hizo Mateo que me destruyó por completo? ¿Qué podría ser tan terrible que cambiaría para siempre la relación entre una madre y su hijo? Eran casi las 2 de la madrugada cuando decidí que era hora de irme. Mis pies me dolían del calzado nuevo que había comprado especialmente para la ocasión. Mi cara estaba cansada de mantener una sonrisa forzada durante horas, y mi corazón estaba exhausto de pretender que todo estaba bien. Me levanté de mi mesa en la esquina, alisé mi vestido y busqué a Mateo una última vez. Quería despedirme, darle un beso en la mejilla, decirle cuánto lo amaba a pesar de todo. Lo encontré cerca del bar, hablando en voz baja con Valentina y sus padres. Cuando me acerqué noté que la conversación cesó abruptamente. Todos me miraron con expresiones que no pude descifrar en ese momento, pero que ahora reconozco como una mezcla de incomodidad y algo parecido a la culpa. «Mateo, cariño», dije suavemente. «Me voy ya. Solo quería despedirme». Esperaba que se diera la vuelta, que me abrazara, que me agradeciera al menos en privado lo que había hecho por él. Pero lo que hizo fue asentir brevemente, sin siquiera acercarse a mí. «Está bien, mamá. Maneja con cuidado». Eso fue todo. Ni un abrazo, ni un beso, ni un te amo. Solo una despedida casual, como si yo fuera una invitada más en lugar de la mujer que había hecho posible todo aquello. Valentina me dio una sonrisa fría y dijo: «Gracias por venir, Marta». Como si yo hubiera sido simplemente una asistente más, como si no hubiera vendido mi herencia y hipotecado mi futuro por ese día. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me contuve. No iba a darles la satisfacción de verme llorar. Asentí, murmuré algo sobre que la boda había sido hermosa y me dirigí hacia la salida. Mientras caminaba por ese salón magnífico, pasando junto a las flores carísimas y las decoraciones que habían costado una fortuna, sentí que cada paso me alejaba no solo del lugar, sino de mi hijo, de la relación que habíamos tenido, de todo lo que había creído cierto durante 32 años. Llegué a mi apartamento cerca de las 3 de la madrugada. El contraste entre el esplendor del salón de bodas y mi pequeño hogar modesto fue brutal. Me quité los zapatos en la entrada, dejé caer mi bolso en el sofá y me senté en la oscuridad, sin siquiera encender las luces. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron libremente. Lloré por horas, sollozando como no lo había hecho desde el día en que Ricardo me abandonó. Pero este dolor era diferente, más profundo, más devastador. Cuando Ricardo se fue, al menos sabía que no era mi culpa, que él era un cobarde incapaz de enfrentar las responsabilidades de ser padre y esposo. Pero esto era diferente. Esto era mi hijo, el niño que había crecido en mi vientre, que había amamantado, que había cuidado cuando estaba enfermo, que había criado con todo mi amor y dedicación. ¿Cómo había llegado a este punto?
¿Cómo había criado a un hijo que podía tratarme con tal indiferencia? Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor y confusión. Mateo no llamó. No envió un mensaje de texto agradeciendo la boda. No vino a visitarme para contarme sobre su luna de miel como había prometido meses atrás. Era como si hubiera desaparecido de mi vida. Intenté contactarlo varias veces, pero mis llamadas iban directo al buzón de voz. Mis mensajes quedaban en leído, pero sin respuesta. Era como si me hubiera convertido en un fantasma para él. Una semana después de la boda, finalmente recibí un mensaje de texto. Mi corazón saltó de emoción cuando vi su nombre en la pantalla, pensando que finalmente se había dado cuenta de su error, que me llamaría para disculparse. Pero el mensaje decía simplemente: «Mamá, estamos muy ocupados organizando nuestra nueva vida juntos. Te llamaré cuando tenga tiempo». Eso fue todo. Ni un «te extraño», ni un «gracias por todo», ni un «te amo». Solo un mensaje frío y distante que dejaba claro que yo ya no era una prioridad en su vida. Pasaron 2 semanas más. Las cuentas comenzaron a llegar. El salón, las flores, el catering, el fotógrafo. Números enormes en tinta roja que me hacían sentir mareada cada vez que los miraba. También llegó el primer pago de mi préstamo hipotecario, una cantidad que representaba casi la mitad de mi pensión mensual. De repente, la realidad de lo que había hecho me golpeó con fuerza brutal. Había sacrificado mi seguridad financiera, mi jubilación tranquila, mi futuro, por un hijo que ahora me ignoraba. ¿Había valido la pena? Una noche, desesperada por escuchar su voz, marqué su número una vez más. Para mi sorpresa, contestó. «Hola, mamá», dijo, y su voz sonaba irritada, como si mi llamada fuera una interrupción molesta. «Mateo, cariño, hace semanas que no sé de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo la luna de miel?» Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Estuvo bien. Mira, mamá, estoy en medio de algo. ¿Podemos hablar después?» Pero yo necesitaba decirlo. Necesitaba sacar todo lo que había estado guardando. «Mateo, necesito hablar contigo sobre algo importante. Las cuentas de la boda son mucho más de lo que esperaba. Algunos proveedores cobraron extras que no estaban en el presupuesto original. Yo no tengo cómo pagar todo esto sola». Otra pausa, esta vez más larga. Podía escuchar voces en el fondo, risas. ¿Estaba en una fiesta? ¿Con amigos? ¿Mientras su madre sufría sola en su apartamento? «Mamá, tú dijiste que te encargarías de la boda. No puedes venir ahora con esto. Valentina y yo estamos empezando nuestra vida juntos. Tenemos nuestros propios gastos». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «Mateo, vendí el terreno de tus abuelos. Hipotequé mi apartamento. Estoy en deuda hasta el cuello. Solo te estoy pidiendo que me ayudes un poco. No con todo, solo con...» Me interrumpió bruscamente. «Nadie te pidió que hicieras eso, mamá. Esas fueron tus decisiones. Ahora tengo que irme. Te llamo después». Y colgó. Se atrevió a colgarme el teléfono. Me quedé sentada allí, con el teléfono aún en la mano, en shock total. ¿Nadie me había pedido que lo hiciera? ¿Acaso había olvidado cómo sus ojos se iluminaron cuando le dije que me encargaría de todo? ¿Cómo me abrazó y me dijo que no sabía qué haría sin mí? ¿O eso había sido solo una actuación? Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mateo no volvió a llamar. Yo intenté contactarlo algunas veces más, pero eventualmente dejé de hacerlo. Mi orgullo, lo único que me quedaba en ese momento, no me permitía seguir mendigando atención de mi propio hijo. Comencé a vivir una vida muy diferente a la que había imaginado para mi jubilación. En lugar de viajar o disfrutar de mis pasatiempos, trabajaba horas extras dando clases particulares para poder pagar las deudas. Vendí algunos de mis muebles,
Cosas que había tenido durante años pero que ahora necesitaba convertir en efectivo. Dejé de comer en restaurantes, de comprar ropa nueva, de darme pequeños gustos. Cada centavo que ganaba iba directamente a pagar las cuentas de una boda que se sentía cada vez más como un sueño lejano y amargo. Mi salud comenzó a deteriorarse. El estrés constante, la falta de sueño, la mala alimentación porque estaba tratando de ahorrar en comida, todo comenzó a pasarme factura. Desarrollé presión arterial alta, dolores de cabeza constantes y una ansiedad que me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado y las palmas sudorosas. Un día, 3 meses después de la boda, me desmayé en la escuela mientras daba una clase. Los estudiantes se asustaron, llamaron a emergencias y terminé en el hospital. Los médicos me dijeron que estaba exhausta, que mi cuerpo estaba al límite, que necesitaba descansar. Pero, ¿cómo podía descansar cuando tenía deudas que pagar? Cuando salí del hospital, esperé que Mateo viniera a verme. Seguramente alguien le había contado que su madre había estado en el hospital, que había tenido un colapso. Pero no vino. No llamó. No envió ni siquiera un mensaje de texto preguntando cómo estaba. Fue entonces cuando una verdad terrible comenzó a formarse en mi mente. Una verdad que había estado evitando enfrentar. Había perdido a mi hijo, no porque hubiera muerto, sino porque la persona que había criado, la persona en quien había depositado todo mi amor y esperanza, ya no existía. O tal vez nunca había existido de la forma en que yo creía. 4 meses después de la boda, recibí una invitación por correo. Era elegante, con lettering dorado y papel grueso y costoso. La abrí con manos temblorosas y leí: Los señores Mateo y Valentina García tienen el placer de invitarla a la inauguración de su nueva casa. Había una fecha, una dirección en el barrio más exclusivo de la ciudad y una nota al final que decía: Cóctel y canapés. Esperamos contar con su presencia. Me quedé mirando esa invitación durante largo rato. Así que tenían dinero para comprar una casa en el mejor barrio de la ciudad, para organizar una fiesta de inauguración con cóctel y canapés, pero no habían podido ayudarme con las deudas de su boda. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Parte de mí quería romper esa invitación y tirarla a la basura, ignorarla completamente como Mateo me había ignorado a mí. Pero otra parte de mí, la parte que todavía albergaba una pequeña esperanza de que todo fuera un malentendido, de que mi hijo volviera a ser el niño cariñoso que conocí, me hizo guardar esa invitación en el cajón de mi mesa de noche. Decidí que iría. Tal vez allí, rodeado de invitados, Mateo finalmente me vería. Finalmente recordaría quién era yo y todo lo que había sacrificado por él. Tal vez, solo tal vez, podríamos tener una conversación sincera y empezar a reparar lo que se había roto entre nosotros. Los días previos a la inauguración fueron de ansiedad pura. ¿Qué me pondría? ¿Qué les diría? ¿Cómo reaccionaría Mateo al verme? Compré un regalo modesto, un juego de copas de vino, que me costó más de lo que podía permitirme, pero no quería llegar con las manos vacías. La noche de la inauguración llegué a la dirección indicada y casi no podía creer lo que veían mis ojos. La casa era una mansión de 2 pisos con jardín frontal perfectamente cuidado, una fuente en la entrada y grandes ventanales que dejaban ver el interior lujosamente decorado. Había coches caros estacionados en la calle, gente elegante entrando con botellas de champán y regalos envueltos en papel costoso. Me sentí completamente fuera de lugar con mi vestido sencillo y mi pequeño regalo. Respiré profundo y toqué el timbre. Una empleada doméstica abrió la puerta y me guió hacia el interior. La casa era aún más impresionante por dentro. Pisos de mármol, muebles de diseñador, arte contemporáneo en las paredes, una cocina que parecía salida de una revista de arquitectura. Todo era nuevo,
Todo era perfecto. Todo era exageradamente caro. Y allí, en medio de la sala, estaba Mateo, riendo con un grupo de personas que no reconocí. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi un destello de algo en su mirada. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? ¿Culpa? Pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa profesional y se acercó a mí. «Mamá, ¿viniste?», dijo. Y había algo en su tono que me hizo sentir que no había esperado que lo hiciera, o tal vez que esperaba que no lo hiciera. Me dio un abrazo rápido, mecánico, sin calidez. «Qué bueno que pudiste venir». No me preguntó cómo estaba. No mencionó mi desmayo en la escuela, ni el hecho de que había estado en el hospital. No preguntó cómo iba con las deudas que me estaban asfixiando. Solo me saludó como saludarías a un conocido lejano. Valentina apareció a su lado, luciendo espectacular en un vestido blanco ajustado y tacones de aguja. Su sonrisa era tan fría como siempre. «Marta, qué alegría verte. ¿Te gusta la casa?». Sus palabras sonaban amables, pero había algo subyacente en ellas, algo que parecía decir: «Mira todo lo que tenemos, mira lo bien que nos va». «Es hermosa», logré decir, aunque cada palabra me costaba. Debe haber costado una fortuna. Vi cómo Mateo y Valentina intercambiaron una mirada. «Bueno, trabajamos duro», dijo Valentina. «Nos merecemos disfrutar de los frutos de nuestro esfuerzo». ¿Los frutos de su esfuerzo? ¿Y qué hay de los frutos de mi esfuerzo, de mis 30 años de sacrificio? Pero no dije nada. Solo asentí y les entregué mi regalo. Valentina lo tomó sin siquiera mirarlo realmente, murmurando un «gracias», distraído antes de dejarlo en una mesa ya repleta de regalos mucho más grandes y elegantes que el mío. Mateo me llevó a hacer un recorrido por la casa, mostrándome cada habitación con orgullo. La suite principal con su baño de mármol y vestidor del tamaño de mi sala. La oficina en casa con vista al jardín trasero. La habitación de invitados que, irónicamente, nunca me ofrecieron usar. Con cada habitación que me mostraba, con cada detalle caro que señalaba, sentía que se clavaba un cuchillo más profundo en mi corazón. Ellos tenían todo esto mientras yo luchaba para pagar el préstamo de su boda, mientras vendía mis pertenencias para sobrevivir, mientras mi salud se deterioraba por el estrés. Finalmente ya no pude contenerme más. «Mateo», dije, deteniéndome en medio del pasillo del segundo piso, lejos de los demás invitados. «Necesitamos hablar». Él suspiró, como si supiera que este momento llegaría y hubiera estado temiendo enfrentarlo. «Mamá, ahora no es el momento. Tengo invitados. ¿Cuándo será el momento entonces?». Mi voz se quebró ligeramente. «Han pasado 4 meses desde tu boda. 4 meses en los que apenas he sabido de ti. Estuve en el hospital, Mateo. Me desmayé por el estrés y el agotamiento. ¿Lo sabías siquiera?». Vi una chispa de culpa en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazada por defensividad. Nadie me dijo nada sobre eso. ¿Y si alguien te lo hubiera dicho? ¿Habrías venido? ¿Habrías llamado al menos? Las palabras salían ahora como un torrente. Años de frustración y dolor acumulados. Vendí todo lo que tenía para darte la boda de tus sueños. Hipotequé mi futuro, mi jubilación, mi seguridad. Y tú me tratas como si fuera una extraña, como si no importara. Mateo se cruzó de brazos, su expresión endureciéndose. «Ya te dije, mamá. Nadie te obligó a hacer eso. Tú tomaste esa decisión sola. Yo nunca te pedí que vendieras el terreno de los abuelos o que sacaras un préstamo. Esas fueron tus elecciones». Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. ¿Mis elecciones? Mateo, lo hice porque te amo, porque eres mi hijo y quería verte feliz. ¿De verdad no lo entiendes?
Lo que entiendo, dijo él, y su voz ahora era fría, distante. Es que siempre has usado tus sacrificios como una forma de controlarme. Toda mi vida fue, mira todo lo que hago por ti, mira cuánto me sacrifico. Usas tu amor como una obligación, como una deuda que nunca puedo pagar. Me quedé sin palabras. ¿Así era como me veía? ¿Como una madre manipuladora que usaba su amor como arma? Mateo, yo nunca. Mamá. Me interrumpió. Valentina y yo estamos construyendo nuestra propia vida ahora. Una vida que no puede girar en torno a tus expectativas o tus sacrificios no solicitados. Necesitas entender eso. En ese momento, Valentina apareció al final del pasillo. ¿Mateo? Los invitados están preguntando por ti. Él se volvió hacia ella, luego de nuevo hacia mí. Tengo que irme. Disfruta la fiesta, mamá. Y se fue, dejándome sola en ese pasillo lujoso, en esa casa que ellos podían permitirse, mientras yo me ahogaba en deudas. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada, tratando de procesar lo que acababa de suceder, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza una y otra vez. ¿Había usado mis sacrificios como una forma de control? ¿Era esa realmente la impresión que le había dado durante todos estos años? Bajé las escaleras lentamente, sintiendo que cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Los invitados seguían riendo, bebiendo champán, disfrutando de los canapés gourmet. Nadie notó mi angustia. Nadie vio las lágrimas que amenazaban con caer. Me dirigí hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, escuché voces que venían de la cocina. Era Valentina hablando con alguien, probablemente una amiga. Sí, la casa nos costó una fortuna, pero valió cada centavo. Mateo finalmente está aprendiendo a vivir como se debe, no como su madre le enseñó, con esa mentalidad de pobreza. La otra voz rió. ¿Y ella qué dijo cuando vio la casa? Oh, ya sabes, la típica actitud de víctima, tratando de hacerlo sentir culpable por tener éxito. Pero Mateo finalmente está estableciendo límites. Ya era hora de que cortara el cordón umbilical. Sus risas me atravesaron como flechas. Así que eso era. Valentina había estado envenenando a mi hijo contra mí, haciéndolo creer que yo era el problema, que mi amor era tóxico, que mis sacrificios eran manipulación. Y lo peor de todo era que Mateo le había creído. Salí de esa casa sin despedirme. Caminé por esas calles elegantes del barrio rico, con mis zapatos baratos y mi corazón destrozado, hasta que encontré una parada de autobús donde me senté y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por todo lo que había perdido. Mi dinero, mi seguridad, mi salud, pero sobre todo, lloré por mi hijo. Por el niño que solía correr hacia mí con los brazos abiertos, que me decía, «Te amo, mami», cada noche antes de dormir, que me prometía que cuando fuera grande, me cuidaría como yo lo había cuidado a él. Ese niño ya no existía, y el hombre en quien se había convertido era un extraño para mí. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Caí en una depresión profunda. Ya no quería levantarme por las mañanas. Las clases que daba se volvieron mecánicas, sin pasión. Mis colegas notaron el cambio, pero no sabían qué decir. ¿Cómo explicarles que mi propio hijo me había abandonado después de que gasté mi vida entera criándolo y mi fortuna entera en su boda? Una tarde, 6 meses después de la inauguración de la casa, recibí una llamada de un número desconocido. Por un momento esperé que fuera Mateo llamando desde otro teléfono, quizás para disculparse, para decirme que había estado equivocado. Pero era un abogado. ¿Señora Marta Delgado?, preguntó una voz profesional. Sí, soy yo. Le llamo del bufete González y Asociados. Represento al señor Mateo García y a la señora Valentina García.
Me han pedido que me comunique con usted respecto a ciertos incidentes. El corazón se me detuvo. ¿Incidentes? ¿De qué está hablando? Mis clientes me han informado que usted ha estado acosándolos telefónicamente y presentándose en su domicilio sin invitación. También alegan que usted ha estado difundiendo información falsa sobre ellos, entre familiares y conocidos. No podía creer lo que estaba escuchando. Eso es absurdo. Yo no... Señora Delgado, me interrumpió el abogado. Mis clientes desean que cese todo contacto con ellos. Si persiste en sus intentos de comunicación, se verán obligados a solicitar una orden de restricción. Una orden de restricción contra su propia madre. Las palabras no tenían sentido. Era como si estuviera teniendo una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Puedo hablar con Mateo? Por favor, debe haber un malentendido. No habrá más comunicación directa, señora. Todo debe pasar por mi oficina. ¿Quedó claro? Colgué el teléfono sin responder, en completo shock. Me senté en el sofá, mirando al vacío, tratando de comprender cómo había llegado hasta aquí. ¿Una orden de restricción? ¿Contra su madre? ¿Acusándome de acoso? La realidad era demasiado cruel, demasiado absurda. No había llamado a Mateo obsesivamente, tal vez 1 o 2 veces en los últimos meses. No había ido a su casa sin invitación, solo había asistido a su fiesta de inauguración porque me invitaron. Y definitivamente no había hablado mal de ellos con nadie. De hecho, había mantenido toda esta situación en secreto por vergüenza. Pero nada de eso importaba. Mi hijo había decidido cortarme de su vida completamente y había encontrado la manera legal de hacerlo. Esa noche tomé todas las fotos de Mateo que tenía en mi apartamento, todas esas imágenes de su infancia, de su adolescencia, de su graduación, y las guardé en una caja. No podía soportar verlas más. Cada foto era un recordatorio de todo lo que había perdido, de todo lo que había creído que era verdad, pero resultó ser una ilusión. Pasó 1 año desde la boda. 1 año entero sin hablar con mi hijo, sin saber de él, sin ser parte de su vida. Las deudas seguían ahí, asfixiándome un poco más cada mes. Tuve que vender mi auto para poder pagar algunas cuentas atrasadas. Ahora tomaba el autobús para ir a trabajar, algo que no había hecho en 20 años. Mi salud continuó deteriorándose. Los dolores de cabeza se volvieron crónicos y desarrollé problemas estomacales por el estrés constante. Los médicos me recetaron medicamentos que apenas podía permitirme comprar. Una tarde, mientras calificaba exámenes en la sala de profesores, mi colega Ana se sentó a mi lado. Habíamos trabajado juntas durante 15 años y aunque nunca fuimos extremadamente cercanas, siempre nos habíamos llevado bien. «Marta», dijo suavemente, «perdóname por entrometerme, pero estoy preocupada por ti. Te ves diferente, como si llevaras el peso del mundo sobre tus hombros». Por un momento consideré mentirle, decirle que todo estaba bien, mantener la fachada que había estado sosteniendo durante meses. Pero estaba tan cansada de cargar sola con todo esto, tan agotada de pretender que podía manejarlo. Y entonces, sin poder contenerme más, le conté todo. Le conté sobre la boda, sobre las deudas, sobre cómo Mateo me había apartado de su vida, sobre la llamada del abogado. Las palabras salían como un torrente, años de dolor y frustración finalmente encontrando una salida. Ana me escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando terminé, vi lágrimas en sus ojos. «Dios mío, Marta, no tenía idea de que estabas pasando por todo esto». Me tomó la mano con calidez. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué has estado cargando con esto sola?» «Vergüenza», admití. «¿Cómo le explicas a la gente que tu propio hijo, al que dedicaste toda tu vida, te trata como si fueras basura?»
Ana negó con la cabeza. Marta, nada de esto es tu culpa. Lo que Mateo está haciendo es cruel e injusto. Sacrificaste todo por él, y así es como te lo paga. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Durante tanto tiempo había estado cuestionándome a mí misma, preguntándome qué había hecho mal, si realmente había sido tan manipuladora como Mateo sugería. Pero escuchar a alguien más validar mi dolor, confirmar que no estaba loca, que lo que me estaban haciendo estaba mal, me hizo sentir un poco menos sola en mi sufrimiento. «Necesitas ayuda legal», continuó Ana. «Lo que te están haciendo no está bien. Ese dinero que gastaste en la boda, técnicamente fue un regalo, pero dadas las circunstancias...» Se detuvo pensando. «Conozco a un abogado, un buen hombre que hace trabajo pro bono para casos como el tuyo. Déjame hablar con él». 2 semanas después, me encontré sentada en la oficina del abogado que Ana había mencionado. Se llamaba Roberto Campos, un hombre de unos 50 años con cabello gris y ojos amables que me recordaron a mi padre. Escuchó mi historia completa, tomando notas, haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos, conversaciones. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró profundamente. «Señora Delgado, voy a ser honesto con usted. Legalmente su caso es complicado. Los regalos entre padres e hijos generalmente no son recuperables. Sin embargo», levantó un dedo, «hay algunas cosas que podemos hacer. Primero, podemos contestar esa amenaza de orden de restricción. Es absurda, y cualquier juez razonable la desestimará. Segundo, podemos intentar una mediación familiar. Tal vez si Mateo se sienta con un tercero neutral, pueda entender el daño que está causando». No tenía muchas esperanzas, pero accedí. ¿Qué tenía que perder en este punto? Roberto preparó los documentos y solicitó una audiencia de mediación familiar. Me advirtió que Mateo y Valentina probablemente se opondrían, pero que valía la pena intentarlo. Tenía razón. Una semana después, recibí una respuesta de su abogado rechazando categóricamente cualquier tipo de mediación y reiterando su demanda de que yo cesara todo contacto. Pero Roberto no se rindió. «Hay otra opción», me dijo durante nuestra siguiente reunión. «Podemos presentar una demanda civil por enriquecimiento injusto. Básicamente, argumentar que ellos se beneficiaron de tu dinero bajo falsas pretensiones, sabiendo que te estabas endeudando y que luego te abandonarían. No es una garantía de éxito, pero al menos los obligará a enfrentar lo que hicieron públicamente». La idea me aterraba. Demandar a mi propio hijo. ¿Cómo había llegado a este punto? Pero cuando pensaba en las noches sin dormir por la preocupación financiera, en los medicamentos que no podía comprar, en el futuro incierto que me esperaba, sentía que no tenía otra opción. «Hagámoslo», le dije finalmente. Y así comenzó el proceso legal que cambiaría todo. La demanda fue presentada, y Mateo y Valentina fueron notificados oficialmente. Según Roberto, tenían 30 días para responder. Durante ese tiempo, no supe nada de ellos directamente, pero me enteré por terceros que estaban furiosos, que les decían a todos que yo era una madre tóxica tratando de arruinar su felicidad, que estaba mentalmente inestable. Las acusaciones dolían, pero ya había pasado el punto de preocuparme por lo que pensaran de mí. Solo quería justicia, aunque fuera una pequeña parte de ella. El día de la primera audiencia llegó más rápido de lo esperado. Me vestí con mi mejor ropa, aunque era simple y modesta comparada con lo que seguramente Mateo y Valentina usarían. Roberto me recogió de mi apartamento y me llevó al juzgado. «Recuerda», me dijo mientras caminábamos por los pasillos del edificio, «mantén la calma sin importar lo que digan. La verdad está de tu lado».
Entramos a la sala y ahí estaban. Mateo lucía impecable en un traje oscuro, Valentina a su lado con un vestido elegante y una expresión de desdén en su rostro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, esperé ver algo, cualquier señal de la conexión que alguna vez compartimos, cualquier indicio de que ese era aún mi hijo bajo toda esa frialdad. Pero solo vi a un extraño que me miraba como si yo fuera su enemiga. Su abogado, un hombre corpulento con traje gris, se acercó a Roberto y comenzaron a hablar en voz baja. Yo me senté en mi lado de la sala, sintiéndome pequeña e insignificante. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 60 años con expresión seria, pero no desagradable. Nos indicó que nos sentáramos y comenzó a revisar los documentos del caso. «Esto es un asunto familiar bastante inusual», comentó, mirando por encima de sus anteojos. «Señora Delgado, ¿es correcto que usted está demandando a su hijo por fondos que voluntariamente proporcionó para su boda?» «Sí, su señoría», respondí, mi voz temblando ligeramente. «Pero no fue exactamente voluntario en el sentido de...» «Su señoría», interrumpió el abogado de Mateo. «Esto es un caso claro de regalo voluntario. Mi cliente nunca solicitó, ni mucho menos exigió, que la demandante gastara esas cantidades en su boda. De hecho, hay evidencia de que mi cliente intentó disuadirla de hacer gastos tan extravagantes». «¿Eso es cierto?», me preguntó la jueza. Roberto se puso de pie. «Su señoría, si me permite. La cuestión aquí no es si el regalo fue voluntario inicialmente, sino que se hizo bajo ciertas expectativas de relación familiar que los demandados violaron inmediatamente después. Esencialmente, se beneficiaron del amor maternal de mi cliente y luego la descartaron una vez que obtuvieron lo que querían». La jueza frunció el ceño. «Eso es una acusación bastante seria, abogado Campos». «Es la verdad, su señoría. Y tenemos documentación que lo prueba. Mensajes de texto, registros de llamadas no devueltas, testimonios de testigos que presenciaron el cambio de comportamiento después de la boda». La audiencia continuó durante 2 horas. Escuché mientras el abogado de Mateo pintaba una imagen de mí como una madre controladora y manipuladora que usaba el dinero como forma de mantener a su hijo atado a ella. Escuché mientras Roberto presentaba la verdad. Una madre devota que sacrificó todo por su hijo, solo para ser abandonada cuando ya no fue útil. Pero lo más doloroso fue cuando le tocó hablar a Mateo mismo. «Su señoría», comenzó Mateo, y su voz era firme, sin ningún rastro de la emoción que yo esperaba escuchar. «Amo a mi madre. Siempre la he amado. Pero su amor ha sido siempre condicional. Siempre vino con expectativas que yo nunca podría cumplir. Toda mi vida escuché sobre sus sacrificios, sobre cuánto había hecho por mí, sobre cómo le debía todo. Cuando me casé, pensé que finalmente podría vivir mi propia vida, tomar mis propias decisiones sin tener que cargar con la culpa constante. Nunca le pedí que gastara todo ese dinero en mi boda. De hecho, le dije específicamente que era demasiado. Pero ella insistió, y ahora lo usa como otra forma de manipulación, otra deuda que supuestamente le debo. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. ¿Así era como me veía? ¿Así era como recordaba nuestra relación? Me levanté sin poder contenerme. «Mateo, ¿cómo puedes decir eso? Yo nunca...» «Señora Delgado». La voz de la jueza resonó en la sala. «Siéntese, por favor. Tendrá su oportunidad de hablar». Pero Mateo no había terminado. Después de la boda, mi madre comenzó a llamarme constantemente, presentándose en nuestra casa sin avisar, quejándose con cualquiera que quisiera escucharla sobre cómo habíamos sido ingratos. Mi esposa y yo solo queríamos paz para comenzar nuestra vida juntos. No estábamos cortándola de nuestras vidas,
solo estableciendo límites saludables. Pero ella no podía aceptarlo. «¡Eso no es cierto!», grité, las lágrimas corriendo por mi rostro ahora. «Te llamé 2 veces en 4 meses. 2 veces. Fui a tu casa solo una vez, porque me invitaste. ¿Cómo puedes estar ahí y mentir así?». La jueza golpeó su martillo. «Señora Delgado, última advertencia. Abogado Campos, controle a su cliente o tendré que sacarla de la sala». Roberto me puso una mano en el hombro, instándome a calmarme. Respiré profundo, tratando de recuperar la compostura, pero era casi imposible. Estaba viendo a mi hijo convertirse en un extraño completo frente a mis ojos, diciendo mentiras sobre mí, sin ningún remordimiento. Valentina habló después, apoyando cada palabra de Mateo, añadiendo sus propias acusaciones sobre mi comportamiento inapropiado y acosador. Hablaba con tanta convicción que por un momento me pregunté si realmente creía sus propias mentiras o si simplemente era una actriz consumada. Cuando finalmente me llegó el turno de hablar, me sentía exhausta emocionalmente. Roberto me había preparado. Me había dicho exactamente qué decir. Pero cuando me puse de pie frente a esa sala, con mi hijo mirándome como si fuera una extraña, solo pude hablar desde el corazón. ¿Qué saldría de mi boca? ¿Encontraría las palabras correctas para hacer que Mateo recordara quién era yo realmente? ¿O era ya demasiado tarde para salvar algo de la relación que alguna vez tuvimos? «Su señoría», comencé, mi voz quebrándose pero decidida a terminar. «No soy perfecta. Nunca afirmé serlo. Cometí errores criando a mi hijo, como todos los padres. Pero nunca usé mi amor como manipulación. Cuando el padre de Mateo nos abandonó, pude haberme rendido. Pude haber buscado mi propia felicidad, mi propia vida, dejar que otros criaran a mi hijo. Pero no lo hice. Trabajé 2, a veces 3 empleos. Dormía 4 horas por noche. Me saltaba comidas para que él pudiera comer. ¿Y saben qué? Lo haría todo de nuevo porque eso es lo que significa ser madre. No es una transacción comercial. No es una inversión esperando retorno. Es amor puro. Hice una pausa, tratando de controlar mi voz. Cuando Mateo me dijo que se casaría, vi la luz en sus ojos. Vi cuánto amaba a Valentina, cuánto quería que ese día fuera perfecto. Y sí, me ofrecí a pagar la boda. No porque quisiera controlarlo, no porque esperara algo a cambio, sino porque ese es mi trabajo como madre, hacer feliz a mi hijo cuando puedo. Si eso es manipulación, entonces no entiendo el significado de la palabra. Miré directamente a Mateo, rogándole con mis ojos que me viera realmente. Nunca te pedí que cambiaras tu vida por mí. Nunca te pedí que dejaras a tu esposa o que me pusieras en primer lugar. Solo quería ser parte de tu vida, Mateo. Solo quería una llamada de vez en cuando, una visita ocasional, saber que todavía te importaba. Eso es todo. Y si eso es pedir demasiado, si eso es ser manipuladora, entonces supongo que soy culpable. Las lágrimas caían libremente ahora, pero no me importaba. Estoy aquí hoy no porque quiera tu dinero. Estoy aquí porque necesito que entiendas el daño que me has causado. Estoy durmiendo 3 horas por noche preocupándome por las deudas. Estoy tomando medicamentos que apenas puedo pagar para la presión arterial que desarrollé por el estrés. Vendí cada posesión que tenía valor sentimental. Y lo peor de todo, perdí a mi hijo. Ese es el verdadero precio que pagué por tu boda. Me volví hacia la jueza. No espero que me devuelvan todo el dinero. No espero que Mateo de repente se dé cuenta y vuelva a amarme como antes. Solo quiero que se reconozca que lo que hicieron estuvo mal. Que no está bien usar a las personas, incluso a tu propia madre, y luego descartarlas cuando ya no las necesitas. Eso es todo lo que pido.
reconocimiento de la verdad. Me senté sintiéndome completamente vacía. Roberto me apretó el hombro de manera reconfortante. La jueza miró sus notas durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. Este es uno de los casos más tristes que he visto en mis 20 años en el banco, dijo finalmente. Es claro que hay una ruptura familiar profunda aquí, y francamente, no creo que un juzgado sea el lugar apropiado para sanarla. Sin embargo, debo tomar una decisión basada en la ley, no en emociones. Hizo una pausa, mirando primero a Mateo y Valentina, luego a mí. Legalmente, la señora Delgado proporcionó un regalo para la boda de su hijo. No hay evidencia contractual de que fuera un préstamo o que estuviera condicionado a comportamiento futuro específico. Por lo tanto, no puedo ordenar que se le devuelva el dinero. Sentí que mi corazón se hundía. Roberto me había advertido que esto era una posibilidad, pero aún así dolía escucharlo oficialmente. Sin embargo, continuó la jueza, y su tono se volvió más severo mientras miraba a Mateo. Joven, lo que ha hecho es moralmente reprensible. Su madre se endeudó hasta la ruina por usted, y usted ni siquiera tuvo la decencia de mostrar gratitud básica. La ley no puede obligarlo a ser un buen hijo, pero puedo decirle que debería avergonzarse de sí mismo. Mateo mantuvo su expresión impasible, pero vi un ligero rubor en sus mejillas. En cuanto a la orden de restricción que están solicitando, la jueza miró los documentos con disgusto. Es completamente infundada y la desestimo. 2 llamadas telefónicas y asistir a una fiesta a la que fue invitada no constituyen acoso. Francamente, presentar tal solicitud contra su propia madre muestra una crueldad calculada que me perturba profundamente. Se dirigió a mí con una expresión más suave. Señora Delgado, entiendo su dolor. Como madre yo misma no puedo imaginar lo que está pasando. Lamentablemente no puedo devolverle su dinero, pero le sugiero encarecidamente que busque terapia familiar. Y a usted, joven, miró de nuevo a Mateo. Le sugiero que reflexione sobre sus prioridades y sobre qué tipo de persona quiere ser. El martillo bajó, y así terminó la audiencia. Salí del juzgado sintiéndome derrotada. Legalmente había perdido, pero al menos alguien había reconocido la verdad. Alguien había validado mi dolor. Roberto trató de consolarme. No todo está perdido, Marta. Podemos apelar, podemos... No, lo interrumpí. Se acabó. No tengo más energía para pelear. No tengo más dinero para abogados. Solo quiero irme a casa. Me fui sola, dejando atrás el juzgado, dejando atrás las últimas esperanzas de recuperar a mi hijo. Pero lo que no sabía era que la historia todavía no había terminado. A veces, la vida tiene formas extrañas de traer justicia cuando menos la esperas. 6 meses después de la audiencia, yo había aprendido a vivir con mi nueva realidad. Las deudas seguían ahí, pero había negociado planes de pago con los acreedores. Estaba sobreviviendo. Apenas, pero sobreviviendo. Había comenzado terapia con una psicóloga que Ana me había recomendado, una mujer mayor que me ayudaba a procesar el dolor y la pérdida. El duelo no es solo por los muertos, me dijo una vez. También lloramos por las relaciones que pensamos que teníamos, pero que nunca existieron realmente. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Estaba de luto por mi hijo, por la versión de él que había existido solo en mi imaginación. Estaba aprendiendo a aceptar que el Mateo que conocía, o creía conocer, se había ido, si es que alguna vez existió. Una tarde de viernes, mientras preparaba mi cena solitaria en mi pequeña cocina, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, casi me desmayo por la sorpresa. Era Mateo, pero no el Mateo seguro y arrogante que había visto en el juzgado. Este Mateo tenía ojeras profundas,
Había perdido peso, y sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. «Mamá», dijo, y su voz se quebró en esa única palabra. Nos quedamos ahí parados, mirándonos el uno al otro, con 3 años de dolor y resentimiento entre nosotros. No sabía qué decir, qué hacer. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, hacerle sentir una fracción del rechazo que yo había sentido. Pero la otra parte, la parte que había sido madre durante 35 años, solo veía a su hijo sufriendo. ¿Puedo pasar?», preguntó tímidamente. Me hice a un lado sin decir palabra. Él entró lentamente, mirando alrededor del apartamento como si lo viera por primera vez. Vi sus ojos posarse en los espacios vacíos donde solían estar fotos y muebles que había vendido. «Mamá, yo...», comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde habíamos tenido tantas conversaciones cuando era niño, y enterró su cara en sus manos. Lo siento mucho. No era suficiente. 2 palabras no podían borrar años de dolor, pero era un comienzo. Me senté en la silla frente a él, manteniendo distancia, esperando a que explicara. «Valentina me dejó», dijo finalmente, levantando la vista. «Hace 2 semanas. Conoció a alguien más, alguien con más dinero, más conexiones. Empacó sus cosas y se fue. Así de simple, como si nuestro matrimonio no hubiera significado nada». Sentí una punzada de satisfacción mezclada con lástima. «Lo siento por eso», dije, y lo decía en serio, a pesar de todo. «Pero, ¿viniste aquí porque necesitas algo, Mateo? ¿O porque finalmente te diste cuenta de que siempre estuve aquí?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ambas cosas, supongo. Pero más que nada...». «Mamá, tenías razón. Sobre todo, Valentina me manipuló desde el principio. Después de la boda, comenzó a alejarme de ti, plantando dudas sobre tus intenciones, haciéndome creer que eras tóxica. Y yo le creí porque era más fácil que admitir que estaba siendo un mal hijo». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Me convenció de que pedir esa orden de restricción era necesario, de que tú estabas obsesionada con controlar mi vida. Me hizo ensayar lo que diría en el juzgado, cómo te retrataría. Y yo lo hice, mamá. Me paré ahí y mentí sobre ti, sobre nuestra relación, sobre todo». Cada palabra era como abrir una herida que apenas había comenzado a sanar. «¿Por qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué le creíste a ella y no a mí? Yo soy tu madre. Te crié sola. Te di todo». «Lo sé», sollozó. «Y esa es la parte que más me avergüenza. Sabía en el fondo que lo que estaba haciendo estaba mal. Cada vez que ignoraba tus llamadas, cada vez que te veía y no sentía nada, sabía que algo andaba mal. Pero había invertido tanto en esa relación, en esa vida perfecta que estábamos construyendo, que no podía admitir que había cometido un error». Se levantó y se acercó a mí, cayendo de rodillas frente a mi silla. «Mamá, perdóname, por favor. Sé que no lo merezco, sé que te destruí, pero estoy aquí, rogándote que me des otra oportunidad. No puedo vivir sabiendo que perdí a la única persona que realmente me amó sin condiciones». Lo miré, este hombre de 35 años llorando como un niño, y sentí tantas emociones que no podía procesarlas todas. Rabia, porque había esperado este momento por años, y ahora que llegaba, parecía demasiado tarde. Alivio, porque finalmente estaba reconociendo la verdad. Dolor, porque el daño que había causado era tan profundo que no sabía si alguna vez podría sanar completamente. Pero también amor, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. «Mateo»,
dije finalmente, mi propia voz temblando. No puedo simplemente perdonar y olvidar. Me lastimaste de maneras que nunca imaginé posibles. Me hiciste cuestionar todo sobre mí misma, sobre mi valor como madre, como persona. Me arruinaste financieramente, dañaste mi salud. Y lo peor de todo, me hiciste sentir que el amor que te di durante toda tu vida no significó nada. Él asintió, las lágrimas cayendo sobre mis manos que había tomado entre las suyas. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarlo, si me dejas. Necesito tiempo, dije. Necesito ver que esto es real, que no solo viniste porque Valentina te dejó y te sientes solo. Necesito saber que realmente entiendes lo que hiciste y que estás dispuesto a hacer el trabajo duro de reconstruir la confianza. Haré lo que sea, prometió. Terapia, lo que necesites. ¿Y mamá, sobre el dinero de la boda? Sacó un sobre de su chaqueta. No es todo, pero es un comienzo. Vendí el auto que Valentina insistió en que compráramos. Cancelé varias cosas. Es alrededor del 30% de lo que gastaste. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era más dinero del que había visto junto en años. Mateo, esto es... No es suficiente, lo sé. Pero seguiré pagando, cada mes, hasta que te haya devuelto hasta el último centavo. Y no espero que esto compre tu perdón. Solo necesito hacer lo correcto. Nos quedamos así durante largo rato, en ese apartamento pequeño donde lo había criado, donde habíamos compartido tantos momentos buenos antes de que todo se derrumbara. No era un final de cuento de hadas. No todo estaba perdonado. La relación que habíamos tenido se había roto en pedazos, y aunque podríamos recoger algunos de esos pedazos, nunca sería la misma. Pero era un comienzo, y a veces, un comienzo es todo lo que necesitas. Los meses siguientes fueron difíciles. Mateo venía a visitarme cada semana, primero con cautela, probando los límites, viendo qué era aceptable y qué no. Comenzamos a asistir a terapia familiar juntos, sesiones tensas donde finalmente pudimos hablar honestamente sobre todo lo que había pasado. Algunas sesiones terminaban con ambos llorando. Otras terminaban con discusiones acaloradas, pero seguíamos volviendo, seguíamos intentando. Él cumplió su promesa sobre el dinero. Cada mes, sin falta, depositaba una cantidad en mi cuenta. Nunca fue suficiente para borrar las deudas de inmediato, pero con el tiempo comenzó a hacer una diferencia. Pude dejar de trabajar horas extras. Pude comprar mis medicamentos sin tener que elegir cuáles eran más importantes. Pude respirar un poco más fácilmente, pero el dinero nunca fue realmente de lo que se trataba. Se trataba de reconocimiento, de que mi hijo finalmente entendiera el sacrificio que había hecho y el dolor que había causado. Y lentamente, dolorosamente, creo que empezó a entenderlo. Un año después de que apareciera en mi puerta, estábamos sentados juntos en mi sala, tomando café como solíamos hacer cuando era más joven. Las conversaciones ya no eran tan forzadas, aunque todavía había momentos incómodos. ¿Sabes lo que más lamento?, me dijo de repente. No es solo haberte lastimado. Es todo el tiempo que perdimos. Todas las cenas de domingo que podríamos haber compartido, las llamadas telefónicas, los momentos simples de solo estar juntos. Dejé que Valentina me convenciera de que eras el problema, cuando en realidad tú eras la solución. Eras mi hogar. Sus palabras me hicieron llorar, como todavía pasaba con frecuencia. Pero estas eran lágrimas diferentes, lágrimas que traían un poco de sanación con ellas. ¿Has pensado en el futuro?, le pregunté. ¿Qué quieres para tu vida ahora? Él miró su taza de café pensativamente. Honestamente, estoy revaluando todo. El trabajo que tengo, la vida que estaba viviendo. Todo estaba diseñado para impresionar a Valentina y a sus amigos.
Nada de eso me hacía realmente feliz. Estoy pensando en hacer cambios. Quizás buscar algo que realmente me importe, en lugar de solo perseguir dinero y estatus. Me alegra escuchar eso, dije sinceramente. Siempre quise que fueras feliz, Mateo. Feliz de verdad, no solo con apariencias. Él sonrió tristemente. Ojalá lo hubiera entendido antes. Ojalá hubiera visto lo que tenía en ti antes de perderlo casi completamente. Pasaron 2 años más. 2 años de reconstrucción lenta pero constante. Mateo cumplió su promesa de pagar la deuda, hasta el último centavo. Cuando hizo el pago final, ambos lloramos. No de alegría exactamente, sino de alivio. Era como cerrar un capítulo doloroso. Nuestra relación nunca volvió a ser exactamente lo que fue cuando era niño. Esa inocencia, esa confianza completa, se había perdido para siempre. Pero habíamos construido algo nuevo, algo más realista quizás, pero también más honesto. Él había aprendido que las relaciones requieren trabajo, respeto y gratitud. Yo había aprendido que el amor, incluso el amor maternal, necesita límites saludables. Ninguno de nosotros era perfecto, pero estábamos intentándolo, juntos. Un día, 3 años después de que apareció en mi puerta pidiendo perdón, me invitó a cenar. No a un restaurante elegante, sino a su nuevo apartamento, mucho más modesto que la mansión que había compartido con Valentina. Cocinó él mismo, una receta que yo solía hacerle cuando era niño. Probablemente no quedó tan buena como cuando tú la hacías, dijo con una sonrisa tímida mientras servía los platos. Pero intenté recordar todos los pasos. Probé la comida. No era perfecta, pero estaba hecha con amor, y eso era lo único que importaba. «Está deliciosa», le dije, y lo decía en serio. Después de cenar, nos sentamos en su pequeño balcón, mirando la ciudad. «Mamá», dijo suavemente, «nunca podré compensar completamente lo que te hice. Lo sé. Pero quiero que sepas que no pasa un día sin que esté agradecido de que me hayas dado otra oportunidad. Muchas personas no lo habrían hecho. Eres mi hijo», dije simplemente. «Eso nunca cambiará. Aunque a veces desearía poder apagar ese amor, no puedo. Y ya no estoy segura de que quisiera hacerlo, incluso si pudiera». Nos quedamos en silencio cómodo, algo que había tomado años poder lograr nuevamente. La historia de cómo gasté una fortuna en la boda de mi hijo y cómo eso casi me destruye no tiene un final perfectamente feliz. No recuperé todo mi dinero inmediatamente, aunque eventualmente lo hice. No recuperé los años de mi vida que perdí por el estrés y el dolor. No borré las cicatrices emocionales que esa experiencia dejó, pero aprendí lecciones valiosas. Aprendí que el amor, incluso el amor más puro, puede ser usado y abusado. Aprendí que los sacrificios que hacemos por otros no siempre son apreciados de la manera que esperamos. Aprendí que puedes hacer todo bien como padre, y aún así tus hijos pueden tomar decisiones que te lastimen profundamente. Pero también aprendí sobre el perdón. No el perdón fácil que borra todo como si nunca hubiera pasado, sino el perdón difícil que reconoce el daño pero elige seguir adelante de todas formas. Aprendí sobre la resiliencia, sobre cómo puedes pensar que estás completamente destruida y aún así encontrar la fuerza para levantarte cada mañana. Y aprendí que las relaciones rotas pueden ser reparadas, aunque nunca serán exactamente iguales que antes. Ahora, 5 años después de esa boda que cambió mi vida, puedo decir que estoy en un lugar mejor. No financieramente, todavía vivo con modestia, y probablemente siempre será así. Pero, emocionalmente, espiritualmente, estoy más fuerte. Mateo y yo tenemos una relación. No es perfecta, pero es honesta. Él me llama regularmente, me visita, me incluye en su vida.
Ha comenzado a salir con alguien nuevo, una mujer muy diferente a Valentina, alguien que valora la familia y las relaciones auténticas. Cuando me la presentó, vi en sus ojos que esta vez había aprendido la lección. Todavía hay días difíciles, días en que el recuerdo de ese dolor vuelve con fuerza, días en que me pregunto por qué pasé por todo eso, qué lecciones se suponía que debía aprender. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. A las personas que están pasando por algo similar, que han dado todo por alguien solo para ser abandonadas, quiero decirles esto: no están solas. El dolor que sienten es válido. La rabia que sienten es justificada. Y está bien tomar todo el tiempo que necesiten para sanar. No tienen que perdonar inmediatamente. No tienen que pretender que todo está bien cuando no lo está. Pero también quiero decirles que hay esperanza. No necesariamente esperanza de que la persona que las lastimó cambie, aunque a veces eso pasa, sino esperanza de que ustedes pueden sanar, pueden reconstruirse, pueden encontrar paz, incluso después de la traición más profunda. Nadie puede quitarles su valor como personas, como padres, como seres humanos que eligieron amar generosamente, incluso si ese amor no fue correspondido de la manera que merecían. El camino ha sido largo y tortuoso, lleno de noches sin dormir y lágrimas que parecían no tener fin. Pero estoy aquí, del otro lado, no sin cicatrices, pero sí más fuerte. Mi historia no terminó en ese juzgado, ni en esa mansión donde me sentí invisible, ni siquiera en ese momento oscuro, cuando pensé que había perdido a mi hijo para siempre. Mi historia continuó, evolucionó, y eventualmente encontró un nuevo equilibrio. He compartido mi historia con ustedes, no para buscar lástima, sino para ofrecer perspectiva, para que sepan que si están en medio de su propio infierno familiar, no es el final. Puede sentirse como el final. Puede parecer que el dolor es permanente, pero no lo es. El tiempo no borra todo, pero sí suaviza los bordes más afilados. Y con trabajo, con honestidad, con límites saludables y expectativas realistas, es posible construir algo nuevo de las ruinas. A Mateo lo perdí y lo recuperé, pero la persona que recuperé es diferente. Y yo también soy diferente. Ya no soy la madre que daría cualquier cosa sin pensarlo 2 veces, que sacrificaría todo sin considerar las consecuencias. Ahora soy una mujer que entiende que el amor propio también es importante, que cuidar de mí misma no es egoísmo, sino necesidad. Y Mateo ya no es el joven que daba por sentado el amor de su madre, que permitía que otros lo manipularan en contra de las personas que realmente lo amaban. Ahora es un hombre que entiende el valor de la familia, el peso de sus acciones y la importancia de la gratitud. ¿Fue necesario pasar por todo ese dolor para llegar aquí? No lo sé. Me gustaría pensar que podríamos haber aprendido estas lecciones de maneras menos dolorosas. Pero esta fue nuestra historia, nuestro camino, y al final nos trajo a un lugar de mayor comprensión y autenticidad. Así que si están viendo esto y se identifican con mi dolor, les ofrezco mi historia como prueba de que la sanación es posible. Tal vez no de la manera que imaginan, tal vez no tan rápido como quisieran, pero es posible. Y si están viendo esto y reconocen en mi historia su propio comportamiento hacia un padre o una madre que los amó sacrificialmente, les pido que reflexionen. No es demasiado tarde para hacer las cosas bien, para reconocer el daño causado, para comenzar el trabajo difícil de reparación. Pero tiene que ser genuino, tiene que venir del corazón y tienen que estar dispuestos a hacer el trabajo a largo plazo, no solo gestos vacíos cuando les conviene. La gratitud no es solo decir gracias, es vivir de una manera que honre los sacrificios que otros hicieron por ti. Mi nombre es Marta Delgado, y esta es mi historia. Una historia de amor incondicional,
de traición profunda, de dolor insoportable y, eventualmente, de sanación imperfecta pero real. Gasté una fortuna en la boda de mi hijo y lo que hizo casi me destruyó. Pero aquí estoy, todavía de pie, todavía respirando, todavía capaz de amar a pesar del dolor. Y si yo pude sobrevivir esto, tú también puedes sobrevivir tu propia versión de este dolor. No estás solo. Tu dolor es válido. Y hay esperanza, incluso cuando parece que no la hay. Sigue adelante, un día a la vez, y eventualmente encontrarás tu camino hacia la luz. No será el camino que imaginaste, pero será tu camino, y eso es suficiente. Ahora vivo cada día con una nueva perspectiva. Ya no mido mi valor por lo que puedo dar a otros o por cuánto me sacrifico. Mi valor está en quién soy, en la fuerza que encontré cuando pensé que no me quedaba ninguna, en la capacidad de perdonar sin olvidar, de amar con límites saludables. Mateo y yo estamos construyendo algo nuevo juntos, una relación basada en respeto mutuo y honestidad, no en expectativas no dichas o sacrificios que generan resentimiento. No es la relación perfecta de madre e hijo que una vez soñé, pero es real, y en muchos sentidos. Es mejor porque está fundamentada en la verdad. A veces todavía miro las fotos de esa boda magnífica, esas imágenes que capturaron un día que se suponía sería el más feliz, pero que se convirtió en el comienzo de mi peor pesadilla. Y ya no siento solo dolor cuando las veo. También veo el punto de inflexión, el momento en que mi vida cambió completamente, para mal, pero eventualmente también para bien, porque esa experiencia, por devastadora que fue, me enseñó quién soy realmente, me mostró mi propia fuerza, me obligó a establecer límites que debería haber establecido hace años. Así que aquí termina mi historia. O más bien, aquí es donde estoy ahora en mi historia, porque las historias nunca realmente terminan mientras seguimos viviendo y creciendo. Si algo pueden llevarse de mis palabras, que sea esto. El amor vale la pena, incluso cuando duele. La familia vale la pena luchar por ella, incluso cuando parece imposible. Y ustedes valen la pena, incluso cuando alguien que aman les haga sentir lo contrario. Gracias por escuchar mi enorme historia. Gracias por permitirme compartir mi dolor y mi sanación con ustedes. Y si esta historia resonó contigo de alguna manera, si te ayudó a sentirte menos solo en tu propio dolor, o te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, entonces todo valió la pena. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, o si simplemente te acompañó durante estos minutos, te invito a que te suscribas al canal. Cada día comparto historias de personas que han enfrentado situaciones difíciles en la vida. Historias de dolor, pero también de superación, de errores, pero también de redención. No estás solo en tus luchas, y estas historias están aquí para recordártelo. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Tu apoyo significa el mundo para mí y me permite seguir compartiendo estas experiencias que, aunque dolorosas, nos conectan a todos en nuestra humanidad compartida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, sin importar lo oscuro que parezca el camino ahora, siempre hay luz al final del túnel. Solo tienes que seguir caminando.